Sí, sí. Sí. Ok, a ver. Ok. Hablando de variables. La variable es un término que vamos a utilizar bastante, ¿sí? Entonces, a ver, Javid, ¿nos ayudas a leer, por favor? Una variable es una característica que varía de elemento a elemento en una población en estudio. Por ejemplo, si nuestra población consta de personas, entonces las siguientes son ejemplos de variables: edad, peso, sexo, estatura, etc. Las variables pueden ser cuantitativas cuando se realiza una medición o pueden ser cualitativas cuando solamente presentan una cualidad. La edad, el peso y la estatura son ejemplos de variables cuantitativas en una población de personas, mientras que el sexo y el estado civil son variables cualitativas. Ok, muchas gracias, Javid. Bueno, entonces, a ver, aquí es muy importante justamente el identificar esta diferencia entre variables, ¿no? Primero, la variable es eso, ¿no? O es una característica de cada uno de los elementos, ¿sí? Luego, las cuantitativas, como su nombre lo dice, pueden cuantificarse, ¿sí? Son medibles, ¿sí? Ya lo decía, la edad, el peso, la estatura, ¿sí? Son características de una persona que pueden ser medibles, ¿sí? Luego están las variables cualitativas, que su nombre lo dice, se enfocan en las cualidades propias del sujeto, ¿sí? Ahí es donde entra, pues, la nacionalidad de una persona, ¿no? El sexo, el estado civil, ¿sí? Esas son las variables cualitativas, porque son cualidades de alguien. No puedes medir, no puedes medir, por ejemplo, si alguien es mexicano, bueno, no puedes decir, no, pues es que es mexicano, es, es 50% mexicano, 20% español y 30% peruano, ¿no? No. Ahora sí que si tú puedes responder a la pregunta con un eso no es, un sí o no, es una cualidad, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del sexo de una persona, ¿no? Si preguntas, bueno, a ver, ¿eres hombre o mujer? Y tienes que responder una de las dos, ¿sí? No es de que digas, bueno, es que por las mañanas soy hombre y en las noches soy mujer y demás. No, o eres o no lo eres, ¿sí? Es una cualidad propia repito, del elemento, del sujeto, del objeto de estudio, ¿sí? Igual, si está tu estado civil, si estás casado o no estás casado, ¿sí? ¿Eres soltero o no eres soltero? ¿Sí? Ahí está el ejemplo en su pantalla, ¿no? Están los distintos pilotos y dicen, bueno, a ver, Bottas pertenece al equipo Mercedes. ¿Pertenece o no pertenece al equipo Mercedes? ¿Sí o no? Y dices, no, pues sí, sí pertenece. Entonces, su cualidad es de que él es del equipo Mercedes. No es de que la mitad de él sea del equipo Mercedes y la otra mitad sea del equipo Ferrari. No. ¿Qué llantas utiliza? Utiliza llantas ultra suaves. O sea, o usa llantas ultra suaves o usa alguna otra. ¿Sí? En el tiempo, ¿cuánto tiempo se tardó? Un minuto 19 segundos con 705 milésimas. ¿Sí? Eso sí es medible. El tiempo sí es medible. ¿Sí? Lo mismo, ¿cuántos días estuvo haciendo pruebas? 3 días. 3 días se puede cuantificar, es medible. ¿Sí? Alguien hizo 3 días, alguien más hizo 4, otro hizo 2 y así. Uno hizo un día solamente. ¿Sí? Eso es cuantificable. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Sale. No. Bueno, ahí lo vamos a ver. Bueno, a ver, aquí está. Por ejemplo, hablando de la estadística descriptiva,
Distribución de frecuencia o datos. Una distribución de frecuencia es un resumen tabular de datos que muestra el número o frecuencia de elementos en cada una de las diferentes clases disyuntas que no se sobreponen, ¿sí? Esto es lo que vamos a empezar a practicar, ¿sí? En cuanto a la estadística, ¿sí? Aquí, como pueden ver, tenemos 50, me parece, 50 datos sobre la preferencia en un restaurante, ¿no? Sobre las bebidas que prefieren ahora sí, sus comensales, ¿sí? Ahí está. Si yo les presento esta información, ¿no? Ustedes tienen que decidir, dicen, no, pues quiero ahorrar costos, ¿no? Ya no, porque se me quedan, hay refrescos que compro y pues la gente no los pide y se me quedan y nada más me están ocupando espacio en bodega, nada más se están desperdiciando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo quiero saber cuáles son los refrescos que debo de tener ahí en mi almacén para, pues ahora sí que para tener contenta a mi clientela, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede si me presentan esta tabla? ¿De qué me sirve esa tabla? ¿O qué entienden de esa tabla? Pues que ahí tiene la información de lo que consumen, ¿no? Ajá. Ya de ahí se tendría que clasificar. Ahora sí que tú bien lo dices, se tendría que clasificar, porque así como está, pues está, digo, no son tantos datos, ¿no? Y creo que a primera vista podemos más o menos identificar cuáles son las bebidas favoritas, pero vamos, de todas formas, para poder leer, para poder interpretar la información, sí hay que hacer, hay que determinar, pues, cuál es la frecuencia, ¿no? Hay que hacer un resumen tabular de todos estos datos, ¿sí? Em, y digo, y les comentaba, pues aquí son 50, ¿no? Son 50, digamos que 50 datos. Bueno, imagínense que fueran, no sé, 1000 datos, ¿no? Imagínense cuántos comensales tiene por ejemplo, una fonda en, en una semana, ¿sí? Y cada uno pide su refresco distinto, ¿no? Entonces, que te presenten ese dato de, miren, aquí está la lista de todos los refrescos que pidieron los clientes en esta semana, ¿no? Y que te muestren ahí pum, una listota enorme. Y dices, no, pues a ver, no, de esa manera no me sirve la información. Tengo que organizarla, tengo que analizarla y pues obviamente interpretarla, ¿sí? Entonces, les digo, la distribución de frecuencia es tal cual, ¿no? Ese resumen tabular de datos que muestran la frecuencia con que se repiten cada uno de los elementos, ¿sí? Aquí ya lo tenemos bien presentado, ¿no? Aquí ya tenemos el resumen, ¿sí? Podemos ver que Coca-Cola es 19, Fanta tiene 5, Manzanita Sol 8, Pepsi 13 y Sprite 5. ¿Sí? Ahí la pregunta que yo les hago, ¿qué inferencia pueden sacar? Que la coca es la que más se consume, ¿no? Que la coca es la que más se consume. Ok. ¿Algo más? ¿Algo más que puedan inferir? ¿Algo que les sirva para el Que la que negocio? la que menos se toma es la Fanta y la Sprite. Ok. ¿Y si es la que menos se toma, qué decisión podríamos llegar a tomar? Como, por ejemplo, como tienda, sería surtir menor cantidad de ese producto y el que tiene mayor volumen de ventas se surte más producto de ese mismo. Ujú. Correcto, correcto. Vamos, si estoy viendo que la gente siempre pide Coca-Cola,
pues obviamente debo de tener un buen abastecimiento de tales refrescos, ¿no? Igual también podría ser ahí el de Pepsi, ¿no? Que un poquito menos, pero también es una cantidad superior a las demás. Y también podría decir, bueno, ¿sabes qué? De Fanta y Sprite, de plano, mejor ya dejo de pedirlos, ¿no? Tal vez no me convenga más dejar de comprar Fanta y Sprite y enfocarme nada más en Coca-Cola, en Pepsi y en Manzanita Sol, ¿no? ¿Sí? Es el tipo de decisiones que se pueden llegar a tomar en base a la estadística, ¿sí? Y les digo, pero pues primero, para poder tomar la decisión, pues tuvimos que tomar todos estos datos y organizarlos, ¿sí? O sea, tuve que poner, a ver, Coca-Cola. A ver, ¿dónde está Coca-Cola? Aquí está Coca-Cola. Ay, no, no. Acá. Entonces tuve que ponerme a contar. A ver, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, ¿no? Y luego lo mismo con Manzanita Sol y lo mismo con Pepsi, ¿sí? Por eso les digo que cuando nosotros estamos viendo un dato estadístico, no imaginamos todo el trabajo que hay detrás para que nada más nos den, ahora sí que los puros números, las puras cifras, ¿sí? Ahí está. Bueno, y entonces, digo, esa fue la distribución de frecuencia. Ahora viene determinar lo que es la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual, ¿sí? A ver. Por ahí. A ver, Lisbeth Ríos, ayúdanos a leer, por favor. Distribuciones de frecuencia relativa y de frecuencia porcentual. En una distribución de frecuencia se aprecia el número frecuencia de los elementos de cada una de las diversas clases disyuntas. Sin embargo, con frecuencia lo que interesa es la proporción o porcentaje de elementos en cada clase. La frecuencia relativa de una clase es igual a la parte o proporción de los elementos que pertenecen a cada clase. En un conjunto de datos en el que hay n observaciones, la frecuencia relativa de cada clase se determina como sigue. Frecuencia relativa. Frecuencia relativa de una clase igual a frecuencia de la clase sobre n. La frecuencia porcentual de una clase es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Ok, muchas gracias, Lisbeth. Bueno, entonces, ya que calculamos la frecuencia de distribución, podemos calcular la frecuencia relativa, ¿sí? En nuestro caso, ¿no? Ahora sí que retomando el ejemplo de los refrescos, ¿sí? Por ahí se acuerdan cuántas veces se repetía Coca-Cola? 19. 19, ok. 19 es la frecuencia de la clase y todo eso, y esa cantidad la vamos a dividir entre n. ¿N cuánto vale? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Sería 50? 50, que es el total de los encuestados, ¿no? O de los datos, ¿sí? El total de los datos. Aquí lo pueden ver en pantalla, dice, en esta tabla se observa la frecuencia relativa de que la Coca-Cola es 19 entre 50, es igual a 0.38. La de Manzanita Sol es 8 entre 50, que es igual a 0.16 y etcétera, ¿no? Mientras que la distribución porcentual está muy sencilla de calcular, ¿sí? Ya calculaste tu frecuencia relativa, bueno, pues esa cantidad multiplícala por 100 y tan. Ahí vas a tener tu porcentaje. En el caso de la Coca-Cola,
Si la frecuencia relativa es 0.38, si lo multiplicamos por 100, pues nos da un 38%, ¿no? 16% manzanita azul, etcétera. Y bueno, ahí lo pueden ver en su pantalla, ¿no? Ahora, de forma tabular, en nuestra tablita vemos cómo está el refresco. Ya no vemos la frecuencia, pero sí vemos la frecuencia relativa, sí vemos la frecuencia porcentual, ¿sí? ¿Por qué son importantes estos datos? Digo, en cuanto a la frecuencia, digo, pues obviamente la necesitamos para calcular todo lo demás, ¿no? Pero generalmente, si tú le dices a una persona, ¿sabes qué? En mi negocio, 19 personas prefieren la coca, ¿sí? Digo, y entonces, pues ahora sí que uno se queda, bueno, ¿y ese 19 que es un buen número o es un mal número? ¿Sí? O sea, si te dicen, no, pues es que, ¿sabes qué? Tal candidato lleva 3,850 votos hasta el momento. Ok, gracias por el dato, ¿no? Ya sé el número de votos que lleva el candidato, pero ese número que es muy alto, es muy pequeño, ¿sí? Ahora sí que no me estás dando la información incompleta. ¿Qué pasa si yo en lugar de decirte una cantidad en sí, te digo, ¿sabes qué? La preferencia en cuanto a la bebida Coca-Cola es del 38% de las personas. Ahí ya cambia la cosa. Ahí ya dices, mira, ok, 38%, o sea, es 3 de cada 10 personas prefieren Coca-Cola, ¿no? Vamos, ya es más fácil de entender de esa manera, ¿sí? Ahora sí que no importa el número de encuestados, no importa el número de elementos donde estuviste sacando tus datos, ¿sí? Ya con que te digan ese porcentaje o esa cantidad, vamos, ya tienes una mejor idea, ¿no? Ya te pintas una idea más específica de la información, ¿sí? 38%, 10%, ¿no? Si te dicen, oye, no, es que, ¿sabes qué? Fanta, ¿cómo creen que se entiende mejor? Que te digan, las Fantas aquí en mi negocio solamente representan el 10% de las ventas, o aquí en mi negocio vendemos 5 Fantas al día. ¿Sí? O sea, sí vamos entendiendo la diferencia, ¿no? Y la forma en la que estamos presentando la información, ¿sí? O sea, si nosotros nada más decimos, en mi negocio se venden 5 Fantas al día, hay que explicar si ese es un número alto, si ese es un número bajo. Pero si nosotros decimos al día, el 10% de los refrescos que se venden es Fanta, bueno, pues ya ahí ya dice, ok, bueno, pues ahora sí que una décima parte de los refrescos son Fanta, ¿sí? Ahí ya tenemos un contexto, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, profe, ¿le puede regresar tantito a las otras? ¿A esta? Ok. La frecuencia relativa multiplicada por 100. Eso era lo que me faltaba. Ok, ahí está. Gracias. Digo, aquí les vuelvo a poner la tablita, pero ahora sí que todo, ¿no? Incluyendo las fórmulas, ¿sí? Ahí ven, están los refrescos, está la frecuencia, ¿sí? Ahí vemos el total que son 50 y les pongo que es igual a n, ¿sí? Luego frecuencia relativa, ahí arribita en verde les pongo que la vamos a obtener dividiendo frecuencia entre n, ¿no? Y ahí están todos. La sumatoria de frecuencia relativa es 1, ¿sí? Y luego frecuencia porcentual, igual arribita les pongo la fórmula, que es la frecuencia relativa por 100, ¿sí? Y ahí está, y al final obviamente pues nos da 100%, ¿sale? Bueno, estas son las de la tarea, ahorita las vemos. Ya nada más me falta, bueno, ya con eso, ya la próxima semana vemos barras de pastel, ¿sale? Bueno, entonces, preguntas, dudas, comentarios.
¿Ninguna? ¿No? Excelente, No. excelente. Entonces, todos me van a entregar a tiempo la tarea la próxima semana. ¿Sí? ¿Cuándo Puro sube la 10. tarea? ¿La sube hoy o la sube el lunes? Yo creo que entre mañana y el lunes la subo. Ok. ¿Sale? Sí. Van a hacer ejercicios así. Les voy a mandar que ustedes calculen las frecuencias y bueno, y hagan frecuencia relativa, frecuencia porcentual y demás. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces eso sería todo por la clase de hoy.